lo vamos a presentar tomando algunos elementos de él. Entonces, hoy actualmente él es profesor en la Universidad de Ibagué, es del grupo de investigación de Innova, ¿no? Ha tenido pues otros grupos de investigación como están ahí y pues le damos una cordial bienvenida, doctor Iván Hernández, pues y por compartir este tema apasionante, ¿no? Para nosotros y que esperamos pues también nosotros desarrollarlo, eh, teniendo en cuenta pues esas orientaciones que nos puede dar usted como docente, es decir, que nos ayude a prepararnos, ¿no? Como para obtener aquí un título, a ver si pasamos esta materia, de, ¿no? De lograr pues programas, programas de CTI pues orientados por misión. De manera que pues una cordial bienvenida y muchas gracias, doctor Iván. Muchísimas gracias a la doctora Clara y al doctor Galo. Realmente me siento muy complacido, muy complacido. Efectivamente, yo me siento en la casa de MinCiencias, antes Colciencias. Llevo trabajando desde hace casi 20 años con Colciencias, desde que llegué, pues porque mi maestría y mi doctorado en Inglaterra tuvieron que ver con este tema de innovación. Entonces, como esta presentación añade a todo lo que yo ya he venido presentando, tanto en Colciencias como en el BID, entonces no estoy seguro cuánto tiempo me va a tomar, pero quiero que sea esta la distribución, y ustedes van a ver la distribución de tiempo de la agenda, ustedes van a ver que lo hice en porcentaje, porque como no he dictado especialmente la primera parte, no sé cuánto tiempo me va a tomar, pero esto es lo que quisiera que me tomara en porcentajes. Primero, ¿qué son las políticas orientadas por misión y en particular las de innovación? Quiero que me tome entre el 20 y el 30% del tiempo con tres autores cuyo apellido empieza con H: Harari, Hausman y Hofstede. Después, entre el 20 y el 30% del tiempo en el cómo. Ahí voy a ir directamente a lo que hicimos con Mariana y con el Banco Interamericano de Desarrollo. No voy a tocar el tema de misión de Sabios explícitamente, aunque yo ya hice un comentario sobre eso en noviembre. De pronto, si hay tiempo en el siguiente, en las conversaciones con preguntas abiertas, pero sin respuestas únicas, podríamos hablar de la misión de Sabios para que ustedes me comenten un poco más y yo pueda realimentar y ustedes también realimentar mi presentación. Y muy importante, ya ahorita les voy a enviar, ya la doctora Clara tiene esta presentación en su poder. Y al final de la presentación están los enlaces a los videos y a los documentos. Entonces, no se preocupen por ese tema que ahí está ya. Entonces, si a ustedes les parece, iniciamos, ¿sí? Nuevamente, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy complacido. Entonces, sigamos. Muchas gracias. Sigamos. Sí. Entonces, empecemos. ¿Qué son las famosas políticas de innovación orientadas por misión? Entonces, para eso voy a abordar estos tres autores. Primero, empecemos con una frase del maestro Francisco Toumi, líder mundial y experto mundial en el tema del control de drogas, y una frase que él expresó en nuestra cátedra de Jesús Antonio Bejarano aquí en Ibagué: hay una gran competencia por extraer. Necesitamos salir de una sociedad donde la riqueza está en los recursos naturales hacia una riqueza que se genere con la cooperación entre las personas. Y este es el mensaje principal que quiero que se lleve. No voy a añadir más porque está muy bien expresado. Harari, su famoso libro de Sapiens, una breve historia de la humanidad, se hace la pregunta: ¿qué hizo al Homo sapiens la especie más exitosa del planeta? Y para sintetizar, siempre en modo de síntesis,
pero con muchísima información implícita. Lo que nos hace distinto es que somos capaces de una cooperación flexible y en masa, cosa que otras especies no pueden hacer. Las abejas lo pueden hacer muy bien, pero no es flexible, es bastante rígida. Y otras especies pueden hacer cooperación flexible, pero en pequeños grupos. ¿En qué consiste esta idea? En generar unas capacidades para transmitir información del mundo, informaciones de relaciones sociales, de otras personas que pertenecen a grupos, y esto es muy importante, información que no existe. Él lo llama ficciones. Entonces habla de religión, habla de mitos, ficciones en general, que podemos transmitir ficciones. Es decir, es una realidad que no existe, sino en la mente de un grupo, de una persona, un grupo de personas que lo comparten. Eso tiene como implicaciones, unas consecuencias, acciones, poder hacer acciones complejas, tener grupos más grandes y cohesivos. Él habla de hasta 150, incluso en la historia del Homo sapiens, y especialmente cooperación entre extraños, entre personas que previamente no se han conocido. Esta idea, pues los invito a que vean, hay muchos resúmenes, pero el libro pues es fundamental. Esta es una idea clave del marco teórico que estoy desarrollando. Iván, Sí. qué pena. Si quieres ocultar esa barra que te está molestando, ahí dice ocultar, ponle en ocultar y ahí Sí. ya se te quita. Listo, gracias. Gracias, muy amable. Imagínense tantos meses que llevo con esto y no había visto el ocultar. Ay, Dios mío. Estaba en mi nariz. Nos ha pasado a todos, tranquilo. Muchas gracias. Bueno, entonces, el segundo teórico es Ricardo Hausmann, que seguramente para el Ministerio de la Ciencia, Tecnología e Innovación no es nuevo. Y él tiene una analogía para hablar de la complejidad económica, diversificación o sofisticación de bienes y servicios, y es el Scrabble. Los países que tienen más letras, es decir, más conocimiento productivo, que en el fondo es la cooperación flexible y en masa que habla Harari. Más palabras puede hacer entre más letras tenga. Es decir, su producción va a ser más diversa y más sofisticada, conocido como complejidad económica. Él trabajó muy de cerca hasta hace un tiempo con César Hidalgo. Él dice que complejidad económica no es exactamente diversidad o diversificación, sino sofisticación. Si quieren, hay un paper de él, un ensayo precioso que nos envió hace poco César, y también se los puedo facilitar para entender un poco esta diferencia. Y básicamente lo que él dice es que incluso se necesita cooperación entre países para poder hacer, generar, producir bienes como un avión. Es decir, ni siquiera hay las capacidades dentro de un país. Aquí está Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón, Corea, Europa produciendo partes del Boeing. Entonces, se requiere estos niveles de cooperación internacional en masa y flexible para poder tener mayor sofisticación, al menos. Así encontraron con Hidalgo, Hausmann Hidalgo, encontraron patrones recurrentes de este comportamiento de las estadísticas para países y para ciudades. Entre mayor ubicuidad, menor sofisticación, menor diversificación, y entre menor ubicuidad, mayor diversificación. Sin embargo, es decir, entre más parecidas son las capacidades, más ubicuidad, más comunalidades en las capacidades, más fáciles de hacer ese
producto. En cambio, entre más sofisticadas, menos ubicuas son esas capacidades, más difícil, más complejo es la producción de ese país, de esa ciudad, incluso dentro del mismo país, como en este caso México. Así entonces hay un índice de complejidad económica. Está en Harvard, ahorita también abrieron uno en la Universidad de Toulouse, César Hidalgo, y fue contratado Harvard por Bancoldex para hacer el Atlas de Colombia, que seguramente para todos ustedes es muy conocido, que está a nivel incluso de municipio, creo que hasta el 2018, este índice de complejidad para Colombia. El tercer autor es Hofstede. Es un profesor que murió hace un año, en febrero del 2020, en paz descanse, muy importante, y habla de 6 dimensiones para entender los valores, la cultura de los países, incluido Colombia. Yo tomé el siguiente análisis de ese enlace, que está al final también, y no voy a hablar sino de una dimensión para Colombia, que es preponderante y especialmente la hace única a Colombia frente a otros países, y es el bajo nivel de individualismo. Bajo nivel de individualismo según las dimensiones que estudia Hofstede, contrario de pronto a nuestra intuición o al conocimiento colectivo o convencional, que creemos que en Colombia hay demasiado egoísmo e individualismo. ¿Qué dice Hofstede? Dice que en esta dimensión el tema es el grado de interdependencia que mantiene una sociedad entre sus miembros, cómo se relacionan entre ellos. Y tiene que ver con si la autoimagen de las personas se define en términos de yo o de nosotros. En las sociedades individualistas se supone que la persona debe cuidar de sí misma y de su familia directa únicamente. En cambio, en las sociedades más colectivistas, como es el caso de Colombia, las personas pertenecen a grupos que los cuidan a cambio de lealtad. Colombia solo es sobrepasada en nivel de colectivismo por Ecuador, Panamá y Guatemala. Es decir, los 4 países latinoamericanos tienen un alto nivel y son en el mundo los más colectivistas, menos individualistas. ¿Qué significa todo esto? Los colombianos somos un pueblo altamente, que es muy importante pertenecer a un grupo, alinearse con la opinión de ese grupo. La lealtad de estos grupos es primordial y a menudo es a través de grupos corporativos, el famoso corporativismo, por medio del cual la gente obtiene prebendas, privilegios, beneficios que no se encuentran en otras culturas. Las relaciones son más importantes incluso que la tarea en cuestión o la tarea por la cual se creó el grupo. Y cuando un grupo tiene una opinión sobre un tema, todos los que se sienten parte de ese grupo se unirá a esa opinión de las personas. Se desviven o nos desvivimos por ayudar si se siente que se presta la suficiente atención al desarrollo de una relación, o si se percibe una conexión dentro del grupo de algún tipo, por escaso que sea. Sin embargo, ese es, digamos, el pro. La contra es que quienes son percibidos como extraños pueden ser fácilmente excluidos o considerados como enemigos. Si no estás en mi grupo, estás contra mi grupo. El estilo de comunicación preferido es rico en contexto, por lo que los discursos públicos y los documentos escritos suelen ser extensos y elaborados. No quiero pecar por exceso, pero algunos lo llamarían roscas. En Colombia hay una fuerte cooperación. Perdón, este ya es el resumen. Este es el resumen. Quiero resumir a Harari, Hausmann y Hofstede. Este es un marco teórico que es de cosecha propia. No le he escuchado a nadie que haya unido estos tres
teóricos, pero puede que exista. En Colombia hay fuerte cooperación dentro de grupos corporativistas. En biología evolutiva se llama la cooperación intragrupo, pero en paralelo con la competición intergrupos. Se favorece entonces cooperación, pero en grupos pequeños, no grupos en masa. Que algunos teóricos hablarían de que es cooperación que puede desviarse hacia la corrupción, porque aleja a los grupos de su razón de ser, de sus objetivos, con tal de favorecer a los integrantes a la cooperación intragrupo. Esto no permite una transformación deseable desde el punto de vista evolutivo, pues no permite escalar la cooperación entre agentes que no se conocen. Recuerdan a Harari, entre extraños. Y estos nuevos pueden aportar nueva información, que no es redundante, es novedosa. En cambio, cuando mantenemos este corporativismo, nos estanca en una cooperación entre personas cercanas, familiares o afines, y nuestra información, por tanto, es redundante, no es novedosa. Y como vimos con Hausmann, la economía así no se puede complejizar por el bajo conocimiento productivo que llama el término que utiliza Hausmann es conocimiento productivo, pero ya sabemos que es cooperación flexible y en masa, o poca capacidad de cooperar, lo que acabo de decir, o baja capacidad de cooperar en esos términos. Este es el resumen del marco teórico. Entonces, si ustedes tienen alguna pregunta hasta este punto, por favor, siéntense en la libertad. Excúsenme que es una cantidad de información, pero pues por límite de tiempo y para que podamos conversar, pues traté de... Esto es de muchos años en realidad, esto es un resumen, pero pareciera que fuera sencillo, pero pues me ha tomado toda la vida. Aquí hay alguien, por favor. Sí, profesor Iván, sí, esto ¿cómo se reflejaría esto en un tema como la gobernanza y sobre todo la gobernanza de un sistema de ciencia, tecnología e innovación? Bueno, bueno, adelantemos a la siguiente, porque tiene que ver con la gobernanza. Es decir, cómo se relacionan los agentes o cómo mejoramos la gobernanza para que la cooperación sea más y flexible. Y ahí sale el tema de misión, ahí emerge. ¿Qué ha hecho el Homo sapiens para una mayor cooperación en más y flexible? Usar las narrativas, las ficciones, para convocar, enfocar y poner en moción a la gran masa de ciudadanos hacia mundos que co-construyen y por tanto comparten. Entonces, las misiones constituyen este tipo de narrativas que ayudan a mejorar la gobernanza. Esta gobernanza del sistema permite convocar y enfocar toda esta masa de ciudadanos que la componen, y organizaciones y entidades públicas, privadas, etc. Esta es la clave. Entonces, tal vez yo no he escuchado, empiezan diciendo, las misiones son importantes porque lo dicen personas importantes. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, desde ese supuesto, pues, podemos empezar la conversación. Pero yo he hecho el esfuerzo durante estos 4 años, desde que empecé a estudiar este tema de misiones, convocado por el BID, y aunque yo ya venía estudiando a Mariana desde antes, haciendo el esfuerzo, especialmente para el día de hoy. ¿Por qué? O sea, listo, sí, es muy importante y todo el mundo está hablando de eso, pero ¿por qué? Aquí está la justificación. Si no tenemos algo que nos convoque, que nos enfoque, nos emocione o nos ponga en emoción, entonces, pues, es difícil
tener una gobernanza adecuada del sistema de ciencia, tecnología e innovación. Iván, Además, sí, adelante. qué pena es que yo sé que no ves cuando uno levanta la mano. Para Si alguien pudiera moderar, por favor. Sí, si quieres yo te ayudo. Gracias. Para mí, en que he trabajado en salud pública, nosotros entendemos que para introducir un cambio de conducta se demora entre 10 y 15 años. 10 y 15 años para saber que el papel higiénico era importante. 10 y 15 años para saber los niveles de protección, lavarse la mano, imagínate ahorita con esta epidemia. O sea que son como mensajes que deben imprimirse en el cerebro para que todo el mundo funcione en el mismo sentido. Para mí yo lo interpretaría en esa forma. ¿Estás de acuerdo? Completamente de acuerdo, y quisiera complementar. El tema institucional, ¿qué es? Las instituciones son los grupos de reglas que moldean u orientan el comportamiento de individuos que asumen unos roles en unas organizaciones. Si el Estado son estas organizaciones por las cuales unos ciudadanos delegan, ¿sí?, en esas organizaciones la función de organización hacia lo público, digamos, hacia la cooperación, hacia la organización social, hacia el contrato social. Entonces, las instituciones públicas son muy importantes. Y el rol de MinCiencias, que ya lleva pues muchos años desde Conciencias en realidad, pero empieza a consolidarse. Esta es una función, creo, muy importante. La de co-construir narrativas que convoquen, enfoquen a la masa de ciudadanos. El BID precisamente estudió esto, nos puso a estudiar las capacidades institucionales, en particular del sector público, para poder construir misiones. Entonces, de vuelta al comentario, las instituciones, no solo las públicas, pero para esto de misiones son muy importantes. Las instituciones son esas organizaciones que tienen como función orientar el comportamiento o reorientar el comportamiento colectivo. De ahí la importancia de las organizaciones como MinCiencias. Si queremos cambiar, reorientar el comportamiento, esta es la vía, las instituciones. Eso es lo que le aprendí a los sociólogos. Muy bien, entonces les agradezco si pueden moderar, que como yo estoy viendo la presentación, entonces me queda difícil. Sí, por acá Arturo también hace un comentario. Arturo. Sí, yo tengo una pregunta. Si sería aceptable, por ejemplo, una sociedad como la nuestra y que se ve mucho durante campañas políticas, aplicar a la emotividad como un atajo para que la gente se apropie de una misión en una sociedad como usted muestra, que es muy tendiente a formar grupos y seres hasta cierto punto excluyentes. Sí, yo creo que hay que, obviamente, una cosa es la coherencia entre la emoción y la razón, siempre es importante. Otra cosa es la emotividad, manipular las masas por medio de la emoción, eso es otra cosa. Pero sí, el tema afectivo, emocional, colocar emoción es muy importante, pero tiene que ser coherente con la razón. De todas maneras, pues de ahí, si hay coherencia, de ahí salen planes de desarrollo locales o nacionales. Y yo creo que es un insumo para hacer misiones. Tendrá un grado de legitimidad mayor o menor en algunas regiones,
pero esos procesos democráticos pueden ayudar a construir o a co-construir o como insumo de misiones. Gracias. Gracias por las preguntas o los comentarios. Entonces, pues, esto es fresquito y por eso para mí es tan importante dialogar con MinCiencias, porque me ayuda a organizar estas ideas y especialmente a justificar los temas. Porque si no están bien justificados, pues se vuelven otra moda. Y me parece que este es un tema importante. Es un tema importante. Bueno, sigamos. Entonces, ¿cómo? Aquí es donde está concentrado el tema de Mariana Mazzucato y Caetano Pena, a los cuales nunca les escuché este tipo de justificaciones. Nunca los escuché citando a Harari, que es pues una figura prominente mundial, ni otros, sino muy dentro del cuerpo de economía evolucionista, lo cual está bien, yo pertenezco a esa sociedad, pero me parece que se quedan cortos en la justificación. Entonces ellos se concentran en este tipo de preguntas. ¿Qué criterios y capacidades se requieren para desarrollar políticas de innovación orientadas por misión en el sector público? Para eso nos contrataron, como investigadores, claro. Le decimos consultoría porque es investigación pagada, pero en realidad es conocimiento nuevo y les voy a mostrar cómo fue que conseguimos ese conocimiento, cómo fue que generamos ese conocimiento, tanto dentro del grupo de investigadores como en coordinación y en cooperación con otros países. Entonces, sigamos. Ya fue lanzado los resultados por el BID en un evento del 19 de noviembre llamado La Era de las Misiones. Así se llama también el libro de Mariana que salió en enero de este año. Y ahí estuve yo presentando estos resultados que les voy a mostrar. Seguramente algunos de ustedes ya participaron, entonces pues les sonará conocido lo que les voy a decir. Entonces, nos pidieron que nos concentráramos en las lecciones de 2 casos en Colombia. Este fue el equipo de investigación en Colombia, por la Universidad de Ibagué 3, la profesora Elga Patricia Bermeo y Sergio Sosa, el doctor Gonzalo Castellanos, amigo mutuo con el doctor Galo, que me lo presentó el doctor Galo, y Andrés Gómez, un docente de AN y de la Universidad de Rosario. Un poquito de historia. En marzo del 2018 fue contratada Mariana Mazzucato por la Unión Europea. Saca este libro en marzo del 2018, como en mayo del 2018, un año después de que empezó la investigación con el BID. En junio del 2018, el profesor y doctor pues Clemente Forero, que después sería nombrado en la misión de sabios, empezó a escuchar de esto. Estaba pues, él no tenía por qué saberlo porque eso estaba pues, era interno. Entonces me causó gran satisfacción que después, en agosto del 2020, cuando el doctor Clemente presentó la misión de sabios, mostró que hubo una influencia. Hubo una influencia. Yo presenté esto en junio del 2018 en la Academia Colombiana de Ciencias Económicas y él en agosto del 2020 ya hablaba que la misión de sabios adoptó esta visión. En particular, yo creo también porque Colombia tendría acceso a recursos de la Unión Europea. Se dice que va a haber 100.000 millones, quién sabe si los hay, pero digamos que esa es la expectativa, 100.000 millones de euros para financiar este tipo de proyectos orientados por misión. Entonces, yo creo que muy inteligentemente el doctor Clemente defendió esta visión porque Colombia puede tener opción de cooperar con la Unión Europea si adopta esta misión. No es garantizado, pero va a tener puntos a favor, ¿no? Colombia si adopta esta misión, esta visión de la misión. Esta es la primera vez que vi un diagrama de misión, fue una infografía.
Y se nos olvida, cuando la vemos por primera vez, se nos olvida que cuál es la posición de la misión dentro de esta infografía. El gran reto, en particular los retos que ella trabajó fue los del desarrollo sostenible. Están arriba, ¿sí? Arriba en la estructura. Las misiones están entre los proyectos de la misión y los retos. Son como un punto articulador entre estos dos niveles de grandes retos y proyectos que pueden quedar dispersos, engavetados, anaquelados, si no están bien enfocados hacia un reto. Pero un reto puede ser también como tratar de cenarse una ballena. Esa es la analogía que yo uso. Imagínense ustedes que uno le colocaran una ballena grandota en la mesa. Nos puede más el ojo que la barriga. Cambio climático. ¡Pum! ¿Por dónde empezamos? Las misiones son la forma de dividir, de partir en pedazos ese reto. Pero se nos olvida que una misión no basta para cumplir el reto. Tiene que haber sostenibilidad de misiones. ¿Sí? La misión de Sabios habla de una misión emblemática. ¿Sí? Está bien, digamos que esa es la primera. Pero lo que no habla la misión de Sabios es que tiene que haber por cada reto al menos 2 misiones. Y ahí ven a ver si se necesita una tercera, una cuarta. Pero tratar de decir que con una misión ya se atendió al reto, pues es un formulismo, es una panacea. Ya habríamos hablado con Clara de esto, ¿sí? Queremos que con una misión ya le peguemos a todo el reto. No es así. Tiene que haber sostenibilidad en misiones, y en particular la misión de Medellín, la más educada, y la de Plan Nacional de Fibra Óptica lo demuestra, que fueron los dos casos. Entonces, que no se nos olvide que es un punto articulador entre los dos niveles de retos y proyectos. Y tiene que haber varias misiones, o al menos dos o más. Entonces, y lo que hicimos fue un análisis y recomendaciones de 2 casos ex post de política orientada por misión en Colombia como metodología para diseño de política. Ex post, estos no fueron considerados desde antes como política orientada por misión. No encontramos. En Latinoamérica, o por lo menos en México, Chile y Colombia, no encontramos políticas que desde el principio hayan sido concebidas como orientadas por misión. Encontramos que estas que les voy a presentar tienen características y cumplen con los criterios. Y por eso de ahí las lecciones. Pero esto es muy importante, son ex post. ¿Qué es lo que hace en particular las políticas orientadas por misión? Van más allá de la formulación de agenda. ¿Qué es lo que yo he llamado el anticlientelismo? El clientelismo quiere que se queden en la formulación de políticas y que el resto de recursos que iban, con los cuales se iban a tomar decisiones, se iba a implementar y se iba a evaluar, se desvíe. ¿Sí? Entonces, de ahí que la política orientada por misión va a tener resistencia de esas fuerzas clientelistas, ¿sí? Porque esta política orientada por misión comprende toda la cadena de valor del diseño de política, que es establecimiento de la agenda, formulación de políticas, toma de decisiones, implementación y evaluación. Al menos esas 5 según Howlett, McConnell y Pearl del 2016. Y se requiere gerencia de proyectos de alta complejidad. En eso enfatizaba mucho el doctor Gonzalo. Y son 5 criterios para analizar misiones y para diseñar misiones. En nuestro caso fue analizar, pero ya para el caso de MinCiencias es
co-construir misiones. Tiene que ser desafiante, inspirador y relevante al nivel de la sociedad y sus relaciones. Primer criterio. Segundo, debe tener una dirección clara, con objetivos medibles y limitados en el tiempo. Ambiciosa, pero con investigación realista y acciones de innovación. Innovadora en el sentido que tiene que ser interdisciplinaria, intersectorial y tiene que tener actores del sistema, de todo el sistema. Y tiene que tener soluciones múltiples desde la base, no solo una solución. Y tiene que tener en cuenta la base, es decir, de abajo hacia arriba, que es una de las críticas que le hacían a las misiones, que se hacían desde arriba sin consultar, sin tener proyectos desde abajo. Especialmente era la crítica de John Schott con la innovación transformativa. Esa me parecía que era una crítica injusta, pues porque se estaba construyendo hasta ahora el deber ser de las misiones, ¿sí? Y desafortunadamente ha sido cortocircuito entre grupos de estudiosos del tema de innovación y no me pregunten por qué nos gusta tanto dicotomizar, pelear. Entonces, resultó que como Mariana se fue de Sussex y creó su propio instituto en la Universidad de Londres, entonces peleó con unos de Sussex y los estudiantes, discípulos de Sussex en Colombia, entonces pelearon con los que trabajábamos con Mariana. Heredamos peleas que no me explico todavía. La cuestión es que yo nunca quise pelear, pero tienen que estar conscientes de que hay esa pugna, pero en realidad no es de fondo, no tiene fundamento. Se pueden complementar la innovación transformativa y esta visión de política orientada por misiones, desde mi perspectiva. Hay una española que ella lo dijimos en un congreso, ella decía, ay, se me fue ahorita el nombre, bueno, después me acuerdo, ella me decía de la Universidad de Valencia. Sandra Boni. Ella, Sandra, decía, Iván, son diferencias irreconciliables entre la innovación transformativa y la... Yo le dije, yo no puedo creerlo, yo, ¿cómo va a ser irreconciliable? En fin, pero pues muy respetable su posición, pero no he encontrado argumentos de fondo. Entonces, Mazzucato y Pena, que han sido los, digamos, coquiperos, desarrollaron un enfoque donde resaltan 6 capacidades como características necesarias para el éxito de las políticas orientadas por misión. Entonces, para ellos se requieren, son unas condiciones necesarias para poder desarrollar exitosamente estas políticas. Se entiende que la capacidad representa una reserva de recursos intangibles, tangibles. Las instituciones, doctora Clara, que usted ya estaba referenciando, y sus relaciones en estructuras tales como recursos humanos, organizaciones, capital financiero, activos de producción, información y conocimiento, tecnologías, reputación, legitimidad, buena voluntad y otro tipo de instituciones. Y en cuanto a las capacidades del Estado, son 6. Técnico-administrativa, de políticas, científico-tecnológica, productiva y de mercado. 1, 2, 3, 4, 5. Me falta una que seguramente se me borró y ahorita la abordaré. Espero. Si no, ahí están los enlaces con el reporte del país. Entonces, la metodología implementada fue un estudio descriptivo con análisis cualitativo. El enfoque fue un deductivo aplicado en estudios de caso, guiados por el estudio de Mazzucato y Pena. El objeto de estudio fueron el caso del Plan Nacional de Fibra Óptica y Medellín la Más Educada. Se usaron fuentes primarias, entrevistas directas con las personas que hicieron parte de esos programas, y fuentes secundarias con una consulta documental. Las herramientas de análisis fue un análisis cualitativo con el Atlas TI y grupos focales con expertos. Primero el regional, el caso regional.
El gran reto, en este caso, fue Colombia con capital humano para afrontar los retos del siglo XXI alrededor de la sociedad de la información y el conocimiento. Recuerden que en los 80 y los 90 Medellín tenía una gran preocupación, que era toda la violencia y cómo su juventud se estaba perdiendo o siendo atraída o incluso destruyendo la juventud por esa violencia. Entonces, a principios de este siglo, este reto lo acordaron en distintos niveles de la región, este gran reto. Y en el 2004, cuando fue elegido la administración de Sergio Fajardo, asumieron esto como una misión que ayudaría a ese gran reto, que no le dieron continuidad sino a Alonso Salazar y no más. Hasta ahí llegó. Las áreas de interés y complementariedad entre sectores fue educación, salud, infraestructura y TICs. Especialmente la Secretaría de Educación convocaba a las otras secretarías en el caso pues, del sector público. Y programas y proyectos de innovación fueron escuelas saludables, infraestructura de los colegios, urbanismo social, entre otros. Cumplen con los 5 criterios ambos programas. El otro fue el de... perdón, no he hablado del otro. El otro es inclusión y disminución de disparidades regionales. Ese es el gran reto. Recuerdo el ministro Molano en el 2011-2012, del ministro de las TIC, diagnosticó este problema. Bueno, se sabía, pues lo puso sobre la mesa. Y aumentar la penetración de Internet en toda la capilaridad del sistema digital en Colombia, pues fue la misión con el Proyecto Nacional de Fibra Óptica. Ahí también hay unas áreas de interés distintas, educación, infraestructura y TICs, y hubo proyectos como los de McKinsey Company para crear la línea base. Solo eran 200 municipios los que resultaron conectados. Se conectaron 788 nuevos municipios, así en otros proyectos. Cumplen con los 5 criterios que encontramos y hacen parte de la tercera ola de misiones. Hay 2 que tienen que ver más con lo militar, lo técnico, las 2 primeras olas. En cambio, esto tiene que ver con objetivos que ellos llaman societales, que no es otra cosa que los sociales. Y de ahí inferimos las lecciones y recomendaciones y tuvimos un especial cuidado con el sesgo de confirmación, cosa que pues no vi en los otros países. Nosotros tratamos de que no estuviéramos, como se dice en inglés, recogiendo los resultados que favorecen la hipótesis, que la valida. Bueno, ya les dije de las fuentes primarias y cuáles fueron. Fueron las siguientes. Fueron Secretaría de Educación, del Gobierno Municipal, y toda esta lista, estuvo Ruta N, la Universidad C de Medellín, todos ellos fueron actores a los cuales dimos voz, no solo fueron fuentes secundarias. Estos fueron en el caso de fibra óptica, estos también. Y no voy a leer porque se hace muy pesada, pero ahí queda en la presentación por qué cumple este primer criterio de ser desafiante, que inspira, ¿sí? Tiene una dirección clara, el de Medellín la más educada, por qué fue ambicioso, por qué o cómo generó innovación y es diciente de soluciones diferentes y múltiples. Les dejo ahí la presentación para que ustedes lo puedan leer y así no nos hacemos tan pesada esta presentación. Un comentario. Claro. Pues Medellín viene desde hace mucho tiempo, diría yo, desarrollando estas capacidades que lo llevaron a poder poner esas misiones. Y eso lo viene desde los 90s, que empezaron a fomentar pues el centro de investigaciones allá
en Medellín, todas las OTRIs, que todo eso nace desde allá, y genera una cultura que yo creo le permite llegar a estas misiones tan claras. No sé si yo estoy en lo cierto o no, porque de todos los departamentos, y lo digo por el Valle del Cauca, que apenas se está organizando, nunca se había organizado con objetivos comunes, cada uno es individualista. Cambio Medellín, para bien o para mal, siempre hubo una orientación común para sacar a Antioquia adelante, y tenía esas características que comienza desde los 90, desde que inclusive trajeron premios Nobel, conocer los centros de investigación. Entonces, ¿qué impresión te da lo que yo te estoy diciendo? O sea, si hay una cultura que genera llega a ese momento que permite las misiones. Totalmente. Y por eso Mariana y Caetano fueron tan cuidadosos con decir, si no hay capacidades, no se dan las condiciones para que haya misiones. Por dar un contraejemplo un ejemplo que complementa lo que estás diciendo. Yo me he acercado 3 veces a la alcaldía de Ibagué. Estoy aquí nomás. Es una ciudad relativamente pues, pequeña frente a Bogotá. Secretaría de Cultura 2 veces, una vez Secretaría de Desarrollo Económico. No ha sido posible. Y yo ya entiendo, no hay las capacidades. Sencillo. Y por eso el tema del clientelismo es un factor de resistencia. Es un factor de resistencia, porque dice, un momentico, esto implica que, por ejemplo, empezamos con un convenio, lo que se llama un convenio para entendernos. Ni siquiera eso fuimos capaces. Mariana citó el caso de Medellín entre todos los 6 casos latinoamericanos como emblemático. Sí, señora, el tema de capacidades es fundamental. Y dentro de esta perspectiva, las capacidades, sin capacidades es muy difícil poder diseñar, pero dado que el Ministerio de MinCiencias es del nivel nacional, puede convocar distintas entidades dentro del sistema que pueden complementarse para contar con las capacidades necesarias. De pronto el tema desde lo regional no es tan fácil si no se juntan. De pronto, pensando en las suprarregiones, es que se llaman, de la RAPE, de pronto pensando de esa manera. O sea, cómo organizar desde el nivel nacional lo regional de manera que se cuente con ciertas capacidades es importante. Yo también cité a Ruta N para hablar con la Secretaría de Desarrollo Económico de Ibagué, y ellos estuvieron felices de hacer un convenio, porque Ruta N adoptó la visión de las misiones. Incluso diseñó una misión, disminuir a tantas partículas contaminantes el Valle de Aburrá para 2030. Esa es distinta a Medellín, la más educada. Y esa es una misión que co-construyeron desde Ruta N. Entonces, Ruta N puede ser una de esas convocadas por el MinCiencias. Magnífico. Entonces, completamente de acuerdo. Además lo dice la evidencia. Pero lo increíble es que Mariana lo cita como un caso emblemático en Latinoamérica, pero la diferencia, la disparidad entre Medellín y otras regiones es complicado, pero bueno, la tenemos. Bueno, sí. Y bueno, cuando yo fui a exponer esto en Ruta N en mayo del 2019, creo que fue, y expuse Medellín la más educada, me dijeron, no exponga esa, solo cítela. Use más bien la de fibra óptica. Entonces allá también hay polarización, no es tan fácil. Ay, Dios mío, nuestro país. No, por supuesto que están tremendamente polarizados.
Y realmente se genera un poco esto porque pues hay una fuerza en Medellín muy grande, que es el sindicato antioqueño, que orienta al departamento. O sea, hay concentradas unas orientaciones muy claras, ¿no? Exacto. O sea, Medellín no es la panacea ni Antioquia. Ellos también tienen sus incapacidades o sus vacíos en capacidades, sus retos en capacidades, claro que sí. Sí, señora. Bueno, pero para eso están mis ciencias. En fin. Bueno, ahí empieza la conversación. Ya empezó la conversación del final. Estas son las lecciones. Subrayé algunos conceptos importantes. Este primero es lo que estamos haciendo ahora. Capacitación en el sector público para generar capacidades sobre el concepto de misión y sobre ejemplos concretos de misiones. Fortalecer el rol y las alianzas del sector público con cámaras de comercio y ONG. Eso ya lo ha hecho Colciencias hace rato. Fortalecer y ampliar la capacitación del sector público. Los planes de desarrollo pueden ser insumo, ya lo había dicho. No puede haber un ropaje cientificista, ¿sí? Tiene que mostrarse hechos reales y visibles. Hacer explícito el rol de las innovaciones sociales e institucionales que son muy importantes en nuestro contexto. Este es uno de nuestros aportes a Mariana y a Caetano. Ellos no lo tenían muy claro. El tema de los... mejor el 5. Sí, claro, claro que sí. Muy bien. Conectar más a la academia con el sector productivo por medio de la alineación de las universidades con los retos y necesidades sentidas que demanda o se generen en la comunidad. El vínculo entre innovación y los retos sociales no puede seguir bajo un ropaje o presentación cientificista. ¿Por qué uso ese tema? No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me pasó no hace tanto, hace unos 7, 8 años. Hicimos una investigación con la Cámara de Comercio de Bucaramanga, financiado por Colciencias, en el tema de informalidad. Y cuando yo llegué, creyeron que yo llegaba como experto a decirles qué tenían que hacer. Entonces, no encontré fácilmente pares con los cuales podía hablar. Entonces, el ropaje cientificista, ¿cuál es? Yo soy el que sé, y ellos además aceptan ese ropaje. Dicen, usted es el que sabe. Como usted es el que sabe, entonces díganos qué tenemos que hacer. Yo les aclaré que un investigador no es el que tiene el conocimiento, excepto el conocimiento metodológico. Podemos aplicar ese conocimiento, pero para estructurar el conocimiento que está disperso en la región. Pero ese conocimiento emerge de esos procesos entre universidad y las regiones, el sector productivo, etc. Entonces, quitarnos, es muy importante quitarnos sin poner en riesgo la división de funciones. Si hay división de funciones, especialmente en el tema metodológico, pero quitarse esos acuerdos en que hay unos que saben y otros que aceptan que saben, se lavan las manos y dicen, ustedes nos dicen qué hacemos y nosotros hacemos. Esas relaciones no me parece fructífera. Y es difícil encontrar pares que entiendan esto. Es una capacidad difícil de encontrar, entonces hay que generarla. Con mucho cuidado. La investigación acción participativa pues hace ya pues con Orlando Falsborda, etcétera, hace mucho lo dice. Entonces esto estaría como en esa vía
y eso sería, de esa manera se quitaría el ropaje cientificista. Muy bien. Los comités universidad, empresa y Estado, esto en el caso de Antioquia es clave, para dar dirección, este tema ha llamado fuertemente la atención, es el tema de la banca de desarrollo. Deberían retomar el liderazgo con nuevas capacidades desarrolladas en los fondos de CTI y fondos de capital riesgo para asumir los riesgos e incertidumbre connaturales a la ciencia, la tecnología y la innovación. Y también convocar a Bancoldex y también a la banca privada para hacer sostenibles las fuentes de financiamiento, que no solo dependan de regalías, porque las misiones necesitan ser sostenibles, necesitan sostenerse las diversas misiones para atender al gran reto. El sector público, su función de dirección del desarrollo es muy importante. Hablaban ellos, ¿no? Acuérdense que esto es información primaria, de agencias de innovación, digamos a la ruta N, y las convocatorias e invitaciones directas al sistema financiero privado para vincularlo es muy importante. Entonces, como conclusiones, conviene la formación a priori de los agentes y gestores de política de innovación para asegurar la alineación entre planeación, ejecución y evaluación. Es importante mantener y empoderar a nivel regional y nacional los comités universidad, empresa, Estado, sociedad, para habilitar en ellos mecanismos de interacción menos jerárquicos y más efectivos e incluyentes, y la creación de agencias de innovación regionales como Ruta N. Es relevante interconectar la inversión pública y privada para reducir la dependencia presupuestal en la ejecución y sostenibilidad de las políticas de innovación, por ejemplo, convocatorias directas al sector financiero privado y consolidación de la banca de desarrollo como Bancoldex. Y es pertinente que sea el sector público quien direccione en correspondencia con las capacidades locales y las oportunidades de entorno las áreas de desarrollo que son estratégicas para el crecimiento incluyente y sustentable del país. Esto simplemente es para recordar cuáles son los criterios para diseñar una política orientada por misión. Les digo dos ejemplos rápidos de misión. Uno, el que les acabo de decir de Ruta N. Reducir para el 2030 en el Valle de Aburrá las partículas contaminantes en el aire con tal especificidad a tal punto. Esa es una misión. Otra misión, reducir en 90% los desechos de plástico en los océanos para el 2030. Esa es otra misión. Parece fácil de llegar a eso, ¿no? La misión del hombre en la luna tuvo un contexto muy claro de la Guerra Fría y fue propuesto no por Kennedy, él ya lo había, el presidente Kennedy, él ya había empezado a escuchar de eso en el Congreso de Estados Unidos. Es decir, no es algo obvio la creación de misiones, pero estas son unas guías importantes. Listo, entonces hemos llegado al tema, creo que más relevante, que son las conversaciones con preguntas abiertas, sin respuestas únicas, y los enlaces honestos a documentos y videos. Bueno, tienen entonces ustedes la palabra. Muchas gracias por escucharme.